Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa. Gracias por su compañía en estos programas en medio de la algarabía del Mundial. Tenemos que seguir hablando de temas importantes para nuestro país y para el resto del mundo, porque no solo de fútbol vive el hombre y la mujer. Así que hoy vamos a dedicar un programa completo a darle seguimiento a uno de los temas que tocamos muy por encimita la semana pasada, que hablamos sobre cárceles en Costa Rica, que hablamos del hacinamiento carcelario, de las penas alternativas, en fin, de muchos otros temas que tocamos con nuestros analistas y los invitados que tuvimos el gusto de que nos acompañaran. Y hoy vamos entonces a hablar sobre las mujeres y el sistema carcelario, que nos parece que en sí mismo es un tema muy importante y que da para pues un programa completo. ¿Verdad, doña Marcela? ¿Cómo le va? Buenas, Natalia. Efectivamente, hoy vamos a conversar sobre el tema de las mujeres en el sistema penitenciario, debido a que no solo desde el año pasado se han hecho reformas de ley para mejorar las condiciones de las mujeres, sino que además se están generando relaciones interinstitucionales para darle algún tipo de respuesta a las mujeres que están en el sistema y que egresan del sistema. Así es, preparando estos programas y también un poco con las informaciones periodísticas que se ofrecen regularmente en nuestros medios de prensa, se puede evidenciar el drama que viven muchas mujeres que se enfrentan a la situación, a las cárceles en nuestro país. Así que sin más demora vamos a empezar con la entrevista, como siempre en la primera parte de Sobre la Mesa. Hoy nos acompaña desde España Cristina Mayordomo. Ella es especialista en temas penitenciarios, es abogada y desde el pasado domingo se encuentra en nuestro país como experta de Eurosocial, que es un proyecto de cooperación destinado a brindar apoyo técnico a la defensa pública en temas de asistencia integral a mujeres vinculadas al sistema penal en situaciones de vulnerabilidad. Así que bienvenida, Cristina, a Sobre la Mesa y bienvenida también a Costa Rica. Muchas gracias. Sabemos que ha tenido una semana bastante intensa, ¿verdad? De mucho trabajo. Tiene una semana bastante agitada, bastante intensa, pero estoy encantada de estar en vuestro país y lo que más me gusta es la gente, que me ha tratado fenomenal. Muchas gracias. Pues qué bueno. Además le tocó buena época porque el Mundial ha sido además, un ambiente muy alegre. Me siento muy feliz porque la verdad es que es una suerte llegar a Costa Rica cuando la gente está tan contenta con el éxito de la selección en el Mundial. Así es. Cristina, cuénteme un poco sobre este trabajo de la semana que han podido realizar en nuestro país. Está encaminado hacia la construcción de una política pública. Brevemente cuéntenos en qué consiste esta red institucional que se ha creado. Bueno, pues tanto Marcela y yo, como representantes de Eurosocial, a petición de la defensa pública, estamos involucradas en un proyecto que consta de dos partes. Una primera parte es, junto con la defensa pública, crear una minuta en el momento de la entrevista con la interna, con la mujer, desde que se encuentra en el sistema penal, que toma en contacto con el sistema penal, para detectar esas situaciones de vulnerabilidad en las que la mujer se encuentra, y luego, por otro lado, para hacer frente a esas situaciones de vulnerabilidad, crear una red interinstitucional que pueda atender a esas situaciones de necesidad de la mujer. Pero no solo en el momento que ingresa o que toma contacto con el sistema penal, sino también durante el tiempo del cumplimiento de la condena y una vez que sale en libertad. ¿Qué particularidades enfrentan las mujeres que se enfrentan al sistema penitenciario y por qué hay que hacer la distinción con respecto a los hombres? Bien, siempre en todas las discusiones nos planteamos cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Lo cierto es que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero sí bien es verdad que existen diferencias y como tales diferencias tenemos que tratarlas. El porcentaje de mujeres en prisión en España representa un 8%, en Europa es un 6%, por lo tanto estamos en minoría con respecto a la población varón en el sistema penitenciario.
¿Ello qué supone? Pues supone que esa situación de desventaja numérica hace que todos los esfuerzos vayan hacia el sistema penitenciario en relación con los hombres, y en cambio las mujeres nos encontraremos en una situación más aislada. Lógicamente tenemos que aplicar una política con perspectiva de género. Desde el momento que ingresa una mujer en prisión, el impacto que la prisión tiene sobre ella es mucho mayor. ¿Por qué? Porque se encuentra que deja a sus hijos en la calle, tiene familiares o padres que dependen de ella, ellas realmente actúan como jefe de familia, por lo tanto se sienten frustradas porque han fallado como madres, han fallado como esposas, han fallado como mujeres. Se encuentran en una situación de dependencia con respecto al hombre, porque creen que sin la figura masculina como referente ellas no pueden hacer frente a su vida. Son mujeres con una escasa formación académica que difícilmente van a poder hacer frente a su situación económica. Lógicamente la situación es totalmente distinta. También vemos que hay muchas mujeres que están en el sistema carcelario en prisión preventiva y que la justicia las trata de igual manera a pesar de todas estas condiciones de vulnerabilidad que enfrentan. Vale. Sí que es verdad, es decir, nos encontramos con un alto índice de mujeres en prisión, en calidad de presas preventivas como de penadas. Realmente la tasa de criminalidad de las mujeres es muy baja. Los incidentes de las mujeres en prisión son realmente bajos. Por lo tanto, si realmente queremos crear y queremos fomentar una política de perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta la necesidad de potenciar el régimen semi-institucional, así como las penas y las medidas alternativas, porque realmente los delitos cometidos por las mujeres no son delitos que produzcan una gran alarma social. Las mujeres no resultan, como regla general, violentas, no son agresivas, sino más bien son, por su condición y por la situación que han vivido, se encuentran en situaciones más sumisas, aceptan más la figura de la jerarquía, y por lo tanto sería interesante potenciar, como he dicho, el régimen hacia de vida en libertad. Muestra de ello es que un amplio porcentaje de esas mujeres, que son pocas, poco más de 600 mujeres hay en el Buen Pastor, están por introducir drogas a los centros penales. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que en ocasiones, y en la mayoría de los casos, mejor, ellas se encuentran abocadas a cometer este tipo de delitos. Además, hay que decir que las redes de narcotráfico aprovechan esta situación de desventaja o esta situación de vulnerabilidad precisamente de las mujeres para captarlas en estas redes, y precisamente por ese papel más frágil son más pronto detenidas por las autoridades policiales. En el próximo bloque quiero que conversemos sobre los casos de mujeres con hijos o embarazadas, alternativas que existen en nuestro país y también en España podría ser perfectamente para referirnos a eso. Pero antes quisiera que me hablara un poco sobre las penas alternativas. ¿Qué opina de las penas alternativas existentes en nuestro país? ¿Qué hace falta? ¿Si hace falta? Bien, en esta sociedad creemos que la respuesta inmediata del Estado frente a una acción punible debe ser la intervención del derecho penal. Bien, pero entendemos que cualquier respuesta a esta acción punible es el ingreso de la persona en prisión. Pero se pueden cumplir las penas sin necesariamente sean penas privativas de libertad, sino cabe la posibilidad de cumplir las penas en libertad. Hay una respuesta por parte del derecho penal a ese tipo delictivo, pero la respuesta no necesariamente tiene que ser con pena de prisión. Cada día de una persona que cumpla condena en prisión, un día cuesta en España más de 50 euros. Entonces, la respuesta inmediata debe ser las penas y medidas alternativas, potenciándolo con recursos humanos y recursos materiales. Así como también potenciar, como siempre digo, el régimen semi-institucional.
Ok, vamos a hablar sobre el régimen semi-institucional en el próximo bloque. Estamos en Sobre la Mesa conversando sobre la situación de las mujeres en nuestras cárceles. Ya regresamos con la segunda parte de la entrevista, no se vaya. Regresamos a Sobre la Mesa hoy con Cristina Mayordomo, abogada española que está en nuestro país. Durante esta semana, un poco analizando la situación que viven nuestros centros penitenciarios y brindándole apoyo técnico a la defensa pública, que forma parte de una red de instituciones que quieren crear una política pública de género para las mujeres que van al sistema carcelario. Más o menos por ahí va. Es un poco más complejo y largo de explicar, pero por ahí va la idea. Cristina, hablábamos en el bloque anterior de que la situación de las mujeres es muy particular y hay una parte que es innegable y que pues, se da en muchos de estos casos, y es las mujeres embarazadas o con hijos que ingresan a la cárcel. ¿Qué alternativas existen, por ejemplo, en España y en Costa Rica para este tipo de mujeres y qué aspectos se deberían potenciar? Muy bien. En primer lugar, me preguntan en ocasiones si las mujeres con niños tienen que cumplir pena de prisión. Sí, es decir, la respuesta del Estado tiene que ser inmediata, en este caso con una pena de prisión. Pero entendemos que la única forma de cumplir condena, como repito, es dentro de las prisiones. Cabe la posibilidad de buscar otras alternativas. En este caso, soy una gran defensora de los medios telemáticos, lo que aquí llaman los brazaletes. Cuando una mujer se encuentra embarazada, creemos que el mejor lugar para seguir cumpliendo condena es en su domicilio. Entonces, si es así, se le puede poner un brazalete, bien en el tobillo o bien en la muñeca, y por parte del centro penitenciario o el régimen en comunidad, depende de quién asuma las competencias, se pueden establecer otros sistemas de control, haciendo que la interna venga cada 15 días a firmar al centro penitenciario, con entrevistas con los miembros del equipo del centro, etc. Si entendemos que el medio telemático no es el medio idóneo para esta mujer, porque creemos que carece de recursos en el exterior, cabe la posibilidad de las unidades madre, lo que se llaman aquí las casa cuna. Pero siempre de la madre con el menor, y el menor tiene que tener una edad máxima que son 3 años. A partir de los 3 años entendemos que ya el niño es consciente de la realidad en la que está viviendo y creemos que no es el lugar más idóneo. ¿Qué alternativas nos queda? Pues nos queda siempre anticiparnos. Es decir, antes de que el niño cumpla los 3 años, tenemos que buscar alternativas. Sigo insistiendo, los medios telemáticos, que son los brazaletes, la libertad condicional u otras formas de cumplimiento de penas y medidas alternativas. Siempre hay que cumplir la pena, hay que dar una respuesta penal, pero tenemos que partir de que la prisión no solo son barrotes, sino que también los mismos brazaletes significan lo que se llama una prisión mental. También, este es en el caso de los niños, pero sabemos que muchos padres, muchos adultos mayores dependen directamente de estas mujeres que están en prisión. Totalmente de acuerdo. En mi explicación anterior hablo de las mujeres como jefas de familia, en la que no solo los menores, también los padres, las madres en situación de dependencia con respecto a la mujer. Por eso mi interés de potenciar el régimen semi-institucional o el régimen en comunidad, la posibilidad de aproximar a la mujer, a la interna, a su núcleo familiar, para que pueda compatibilizar el cumplimiento de la condena con sus obligaciones familiares. Siempre importante, con un acompañamiento, con una tutorización no solo de los centros penitenciarios, sino también de esa red, de esas instituciones públicas que tan motivadas he encontrado aquí durante mi estancia en Costa Rica y muy sensibles ante las situaciones de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Quiero incidir que las mujeres no somos vulnerables.
lo que quiero resaltar es que las mujeres, en ocasiones, por nuestra condición de género, nos encontramos en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, hay que fomentar una política de perspectiva de género que elimine, que erradique estas dificultades de la mujer al acceso a la vida pública, a la educación, al trabajo, etc. Eso le iba a consultar precisamente cómo ve el ambiente para desarrollar esta política, porque de pronto uno pensaría que implementar este tipo de medidas puede salir bastante caro a un Estado. No, para nada. Lo que sale caro a un Estado es que la gente se encuentre cumpliendo pena privativa de libertad en los centros penitenciarios. Lo que sale caro es el fomento o el aumento de la prisión preventiva. Lo que sale caro es la permanencia duradera de la gente cumpliendo condena dentro de la prisión. Eso es lo que realmente es caro. En un Estado social y democrático de derecho como es este, en un Estado donde lo que se pretende es la contención del gasto, hay que buscar alternativas al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Y como tal Estado social, lo que se trata también es implicar a la política pública, a las políticas sociales, a las instituciones públicas en erradicar o en atender a esas situaciones de necesidad de sus ciudadanas. También en el programa pasado hablábamos sobre acciones preventivas para el delito. En el caso de las mujeres, ¿qué acciones, qué medidas se deberían tomar para prevenir los delitos dadas sus especificidades? Por ejemplo, el tema de introducir drogas a los centros penales. Claro. A ver, cuando hablamos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer, hablamos de graves desventajas económicas, un alto índice de analfabetismo. Son mujeres que se encuentran en una situación de desventaja con respecto a que tienen que hacer frente a las cargas familiares. Esas situaciones de necesidad deben ser tratadas con anterioridad y si se hace una política adecuada de prevención, se intentará en la medida de lo posible evitar que ellas resuelvan sus problemas económicos con la comisión de delito. Entonces, muchas veces esas situaciones que el Estado no ha dado respuesta, la respuesta directa del Estado es castigarlas. Por lo tanto, si una vez que son castigadas por el Estado, tiene que ser el Estado quien les ayude a normalizar su vida. Y normalizar su vida no tiene que empezar cuando ella ha cumplido la condena. No, no. Desde el momento cero, desde el momento uno, que la defensa pública le hace la entrevista a esa mujer imputada por un presunto delito. Por lo tanto, ¿Cómo es ese momento que me parece particular que ustedes lo destaquen tanto? ¿Qué es lo que tiene de particular ese momento? El momento que existe un contacto de una mujer con el sistema penal, pues lógicamente la respuesta de las mujeres en relación con los hombres es totalmente distinta. Ya he dicho que deja a sus hijos, que deja a sus familiares, que se encuentra que no puede atender a esas necesidades que tiene en la calle. Y sobre todo porque en el momento que es entrevistada con la defensa pública, el abogado o la abogada tiene que ser muy sensible a esa situación de necesidad de la mujer, para que desde ese momento pueda detectar cuáles son sus necesidades, cuál es la situación en la que se encuentra ella en una situación de desamparo. Y una vez que se detectan a priori esas situaciones de necesidad, ponerlo en contacto con esa red interinstitucional para hacer una intervención integral con la mujer. O sea que un poco lo que ustedes están haciendo es guiando este primer paso para luego dar apoyo, o más bien pasar el caso a esta red. Claro, más que pasarle el caso, lo que pretendemos es detectar esa situación de necesidad de la mujer, una situación de necesidad económica, de vivienda, médica, desde el momento de la entrevista. Y ya durante toda la continuidad del procedimiento penal, y si llega a ingresar en el centro penal del Buen Pastor y luego si cumple cualquier medida en régimen de comunidad, que esas situaciones de necesidad se vayan detectando y se vayan un poco atenuando
para evitar que la mujer, en el momento que sale fuera de ese proceso penal y de ese proceso penitenciario, le sea mucho más fácil normalizar su vida y hacer una vida normal como todo el mundo. Finalmente, muchas de las cuestiones que hemos conversado, que se están haciendo, que dichosamente se van a hacer de ahora en adelante, pareciera que en un estado como el costarricense deberían haberse hecho desde hacía mucho tiempo. ¿Qué nos dice esta situación sobre el sistema penitenciario y el género en nuestras cárceles? ¿Qué lectura se lleva usted en un minuto que nos queda? No es que no se estén haciendo, se están haciendo. Lo que pasa es que en ocasiones, para lograr los mejores resultados, necesitamos coordinarnos entre todos. No solo el Ministerio de Justicia, no solo las instituciones públicas, la sociedad en general. Entonces, la política con perspectiva de género en Costa Rica se está haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué faltaba? No es que falte nada, no. Lo que intentamos es coordinarnos entre todos. Si algo tengo que destacar de Costa Rica es lo motivada que están las instituciones ante estas situaciones de necesidad de las mujeres. Y lo que hay que destacar es esa sensibilidad que tienen con respecto a las mujeres y a las personas que se encuentran en situación o sometidas al régimen penitenciario. Por lo tanto, hay que mejorar, no es que falte nada. Bueno, enhorabuena por esa coordinación que se podrá pues, entablar de ahora en adelante. Gracias por haber estado en Sobre la Mesa. Más adelante tiene un derecho a réplica un poco para matizar o ampliar lo que nuestros panelistas en el siguiente bloque conversen. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Y vamos entonces a hacer una pausa y en la siguiente parte Marcela tendrá a dos destacados invitados que nos seguirán analizando la situación de las mujeres en nuestro sistema penitenciario. Estamos en Sobre la Mesa. Ya volvemos. Bienvenidos y bienvenidas a el programa Sobre la Mesa. Hoy estamos analizando el tema del sistema penitenciario y las mujeres. Y bueno, en la primera parte estuvimos conversando con Cristina Mayordomo, una experta en este tema, española, que está de visita en el país. Y para esta segunda parte vamos a contar con la presencia de doña Olga Marta Mena, vicedecana de la Facultad de Derecho, y con doña Rosaura Chinchilla, profesora de la Maestría de Ciencias Penales. Bienvenidas y muchas gracias. Como se planteaba en los segmentos anteriores, precisamente las condiciones de las mujeres en los centros penitenciarios son distintos a las condiciones de los hombres. En ese marco, un poco una podría plantear que además de la condición de discriminación en la que se encuentran las mujeres, por ser menos las que ingresan a los centros penitenciarios, también se encuentran como una doble discriminación porque los servicios que se les brindan y las condiciones que tienen en el centro penal Buen Pastor son también precarias, ¿verdad? En ese sentido, doña Olga Marta, usted con su experiencia, ¿qué ha podido, ¿verdad?, analizar con respecto a esto que yo he denominado como una doble discriminación hacia las mujeres? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Hice una investigación y realmente me interné 10 meses en el Buen Pastor. Y eso fue una experiencia espeluznante. Las mujeres efectivamente son doblemente discriminadas. Hay una diferencia en el tratamiento del género. Más que todo, ellas exigen y piden el tener una atención médica adecuada. En el Buen Pastor tienen un médico, pero no les dan la suficiente atención ginecológica. En cuanto a la educación, a pesar de que desde que se creó la cárcel, la primera cárcel que fue en Cartago en 1823, se han ido repitiendo las mismas condiciones. Siempre las cárceles de mujeres han estado ubicadas en los peores lugares
cercanas a los ríos. Las instalaciones son muy precarias y solo hay una, porque como la población es pequeña, entonces eso produce todavía más problema y más discriminación por el desarraigo que sufren las mujeres. Vienen de familias, o ellas son jefas de hogar, como lo dijo Cristina en el primer segmento, son jefes de hogar, y las condiciones de pobreza en que viven son muy precarias. Y entonces, cuando reproducen toda la situación de pobreza, cuando se internan se internan en la prisión, y el trato no es un trato, es diferente al de los hombres, porque no las visitan por la gran pobreza en que viven, y como ellas son el sostén, entonces hay un gran desarraigo con su familia, y más si las trasladan de Guanacaste o de Pérez Celedón o de algún lugar alejado, porque se saturaron los lugares que hay ahí para mantener a las mujeres. Después no les dan atención en cuanto a salud, la adecuada. No hay suficiente compromiso de las instituciones del Estado. Tienen un médico en las instalaciones, pero no tienen los medicamentos que necesitan. Después hay un problema con las mismas internas, que ellas trafican los medicamentos, necesitan atención psicológica, pero de la investigación se pudo deducir que una vez al mes es la atención o la reunión que tienen con la psicóloga, y el IAFA, que es el encargado de velar por las mujeres que son drogodependientes, lo que les da es una cita a la semana o una charla, y eso no es suficiente. Claro, doña Olga, por eso yo planteaba el tema de que las condiciones, además de que son precarias, ¿verdad?, en las mujeres, que son las que cometen menos delitos. Pero en ese sentido, doña Rosaura, usted como experta en estos temas, porque un poco doña Cristina en los segmentos anteriores planteaba que no solo el cumplir una pena en prisión es cumplir una pena, ¿verdad? Y en Costa Rica se ha planteado un poco la discusión, pero en realidad no se le ha entrado tanto a profundidad el hecho de que una persona que comete delito, y en este caso las mujeres, con las implicaciones que tienen familiares, estar en prisión no es la única opción. ¿Usted qué nos podría decir al respecto? Sí, efectivamente, la idea que nos planteaba Cristina en el segmento anterior es la base de cualquier sistema punitivo. Es decir, partir primero de que el derecho penal debe ser el último recurso al que se debe acudir. Segundo, que si ya hay que sancionar, no necesariamente debe hacerse a través de una única vía. Utilicemos, que es muy frecuente en este tema, la sinonimia con la enfermedad física. Frente a una diversidad de enfermedades, no se le puede recetar el mismo medicamento. Claro. En el caso de las disfuncionalidades o los problemas que llevan a las personas a delinquir, sin embargo, la mayoría de los estados latinoamericanos y particularmente costarricense recetan prácticamente la misma medicina, que es prisión. En este momento, en esta coyuntura de hace un tiempo para acá, Costa Rica ha incrementado a niveles alarmantes la respuesta punitiva, carcelaria, frente a conductas inclusive de bagatela. Eso a nivel general, incluyendo hombres y mujeres. Pero en el caso de las mujeres, a pesar de que se han venido articulando algunas políticas públicas en materia de género, no se observa, sino algunos pequeños destellos,
una política legislativa en materia punitiva con perspectiva de género. Me explico. En materia de la tipología de delitos que pueden cometer las mujeres, que puede ser cualquiera, pero en la realidad vemos que la mayoría de los delitos son casi siempre los mismos y un porcentaje muy amplio relacionados con el tráfico de drogas. Claro, no son delitos peligrosos, violentos, por decirlo de alguna manera. En realidad las mujeres que cometen delitos no cometen delitos violentos. En general no, hay como todo excepciones, pero en general no es una tipología de delitos violentos. Sin embargo, la respuesta del Estado siempre es con cárcel en la misma proporción que a los hombres, desconociendo las particularidades de que en muchos de los casos son mujeres encargadas de los hijos, sostén familiar y demás. Y además, en el caso de las drogas, desconociendo inclusive la participación o la cantidad de droga que se puede estar traficando. Entonces, da lo mismo que sea una mujer o un hombre quien comete el delito. Da lo mismo que esa persona esté en el último eslabón de la cadena o que sea el jefe de cartel. Da lo mismo que sea una piedra de crack o que sean 2 toneladas de droga, porque la pena mínima de la que partimos siempre son 8 años de prisión. Entonces, a eso ha generado que primero, haya una amplia población penitenciaria descontando penas relacionadas con el tráfico de drogas y segundo, un vicio adicional que ya tiene que ver con lo jurisdiccional, que los jueces simplemente se limitan a decir, bueno, si la pena mínima es de 8 años, hay un peligro de fuga por la pena y entonces le imponemos prisión preventiva. Entonces eso también ha llevado a que la cárcel de mujeres esté con una amplia población descontando o en prisión preventiva por temas de drogas. Doña Rosaura, y en ese sentido, también se ha planteado, bueno, con lo que fue la reforma al artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, como atenuantes las condiciones de vulnerabilidad en las cuales las mujeres cometen delitos para introducir droga en los centros penales. ¿Usted cómo valoraría el hecho de poder plantear efectivamente que en el caso de las mujeres que están en diferentes condiciones económicas, de no acceso a educación, etcétera, etcétera, que son un poco de las características que las llevan a cometer el delito, que eso se plantee como atenuantes en otros casos, además de esta reforma? De hecho, la reforma en algún momento pretendía muchísimo más. La pretensión, bueno, siempre es abordar en forma amplia el tema. Al final las posibilidades legislativas se redujeron y eso fue lo único posible. En algún momento planteamos ante la Sala Constitucional la consulta de constitucionalidad por una desproporción de la pena de 8 años de prisión ante el tráfico hormiga, que es en el que generalmente se ven involucradas las mujeres como un mecanismo de supervivencia por el tema de la feminización de la pobreza. Tenemos índices crecientes de pobreza extrema, tenemos un nivel de desigualdad social como nunca antes se había visto y que el índice de Gini ha venido señalando que ha ido creciendo y en condiciones de pobreza siempre las más perjudicadas son las mujeres, que además suelen ser jefas de hogar con hijos a cargo que han sido dejados por sus progenitores y demás. Entonces la consulta se plantea en términos de ponderar esas circunstancias para efectos de la respuesta punitiva. Lamentablemente la Sala Constitucional en una votación dividida dijo que la norma era constitucional, pero eso dio pie un poco a que se hiciera la discusión legislativa que ya la defensa pública venía gestionando también y se logró la ley en esos términos. Sin embargo, es insuficiente porque la población de mujeres que está detenida por la introducción de drogas a un centro penal no es, sí es importante, pero no es significativa en relación con la cantidad de mujeres detenidas en general por el tema del tráfico hormiga de drogas. Son condiciones, me parece a mí, válidas, no solo como atenuantes de la pena o para establecer otro tipo de respuesta, sino sobre todo para el tema que planteaba Cristina en el sentido de abrir un elenco de sanciones diversas a la punitiva. Lastimosamente nuestra sociedad, un poco con ese afán de venganza o ese afán de
cree que la respuesta al delito debe generar sufrimiento. Bueno, esa no es la concepción de la pena en un sistema democrático de derecho, donde Costa Rica en instrumentos internacionales se comprometió a rehabilitar a las personas, a prevenir el delito y demás. Entonces, si estamos con ese compromiso vigente, el Estado debe responder conforme a lo que suscribió internacionalmente, y la forma adecuada es abrir el elenco de sanciones. Claro, podríamos decir que esta reforma es un primer paso para plantear otras reformas precisamente para mejorar las condiciones de las mujeres en el tema de su ingreso, estancia y egreso del sistema penitenciario. Bueno, hoy estamos en Sobre la Mesa analizando el tema de los sistemas penitenciarios y las mujeres. Contamos con la presencia de doña Olga Marta y doña Rosaura Chinchilla, y en esta segunda parte vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante. Por ahora vamos a una pausa. A esta altura del programa, la persona que tuvimos en el primer bloque siempre tiene un derecho a réplica, ya sea para ampliar o para disentir o estar de acuerdo con los invitados que tenemos en la segunda parte. Entonces vamos a darle la palabra a Cristina, quien estuvo con nosotros, y que nos cuente qué le ha parecido la discusión que ha habido en la mesa de análisis. Bueno, pues poca discusión voy a plantear, porque estoy totalmente de acuerdo con doña Rosaura y con doña Olga. Es verdad que existe una política penal desproporcionada en el tema de los delitos contra la salud pública. No se puede atajar o intervenir de igual forma cuando hablamos de una pequeña cantidad que grandes cantidades, y donde exista realmente una organización de narcotraficantes, y valorar la situación en la que se encuentran las mujeres que cometen el delito, y la necesidad de poner o erradicar esa sobrepoblación penitenciaria y buscar otras alternativas que, como muy bien decían ellas, el derecho penal es el último que tiene que intervenir, y que lógicamente creemos que es la única respuesta que existe. Yo creo que hay que valorarlo todo, no solo la situación penal, penitenciaria, sino también personal de las mujeres que están cumpliendo condena. En ese sentido, ¿cómo contribuiría la reforma al 77 bis? La reforma del 77 bis realmente es una respuesta de una política con perspectiva de género. Empecemos por ahí, hemos empezado por ahí, y que esto no sea que se quede solo en el artículo 77 bis, sino que vaya más allá. La posibilidad de poder valorar cada una de las situaciones en las que se encuentran las mujeres vinculadas con el sistema penal. Que no solo sea para esas 153 mujeres que se han visto beneficiadas por esta reforma penal, sino con todas aquellas 1000 mujeres que se encuentran, como he dicho antes, vinculadas al proceso penal. Precisamente una tocaya suya, Cristina Araya, nos hace un comentario en Facebook y que se refiere nos comparte un artículo sobre la reforma a la ley de drogas de Costa Rica, que beneficia a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y sus familias. Una pequeña reforma a la ley de control penal de drogas de Costa Rica para introducir criterios de proporcionalidad y especificidad de género para disminuir las penas privativas de libertad a mujeres en condiciones de vulnerabilidad que introduzcan drogas a un centro penitenciario. Así que, sin duda, nuestras invitadas pueden referirse más ampliamente a este tema, pero muchas gracias, Cristina, nuevamente por darnos esa visión fresca y ese ojo externo que también a veces es tan necesario. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Continúa Marcela en el set principal.
Bueno, de hecho, antes de la pausa estábamos hablando precisamente de la reforma al 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, que se podría plantear como una acción afirmativa para las condiciones de las mujeres. En ese sentido, doña Olga Marta, ¿usted qué cree que además de esta reforma como acción afirmativa, qué otras acciones afirmativas podríamos empezar a plantear para mejorar las condiciones de las mujeres? Creo que deberíamos introducir variedad en las sanciones alternativas. Claro. Porque esto se viene discutiendo desde hace 20 años y no se ha logrado. Yo quisiera tener la esperanza, y más con todos estos cambios que está sufriendo el país, que los veo muy positivos, que también por ahí venga y que la misma prensa nos ayude para que no victimicen más a las personas o no victimicen a los que cometen delitos en la forma como lo hacen, que genera tanta violencia de parte del resto de los ciudadanos y que quieren que apliquen la pena de prisión inmediatamente. Entonces, la prensa creo que aquí podría intervenir para ayudarnos a alivianar e introducir una serie de penas alternativas o sanciones alternativas. Además, creo que se podría abrir un poquito las prisiones y que nosotros tengamos tolerancia porque esos son nuestros ciudadanos. Entonces, generar una red comunitaria que desarrolle una serie de proyectos y que no se nos haga tan difícil acercarnos a las prisiones. Porque si queremos enseñarlos a vivir en libertad, debemos irlos preparando a vivir en libertad. Otra forma en que yo considero que no le dan una visión de género a las internas del Buen Pastor es que se viene hablando desde 1883 con Mauro Fernández, viene hablando que hay que introducir la educación en las prisiones. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué les enseñamos a esas pobres mujeres? Las ponemos a limpiar los corredores de la prisión y cuando les toca ir a recibir las lecciones están muertas, agotadas, o si tienen chiquitos en la casa cuna, pues están atendiendo a los hijos y a qué hora estudian. Entonces, tienen una preparación o una instrucción muy básica y esperaríamos que cuando salgan de prisión por lo menos aprendieran un oficio o ojalá tuvieran alguna profesión, pero eso es un sueño. No saben ni un oficio, no salen manejando un oficio y menos una profesión, a no ser las personas que hayan ingresado a la prisión y que ya venían con una educación más de secundaria terminada o que fueran universitarias. En ese marco, doña Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, ha estado planteando no solo reformas para acciones afirmativas, para que las mujeres no tengan que ingresar en primera instancia a prisión, sino también un poco la generación de una red interinstitucional que le dé respuesta a las mujeres una vez que son atendidas en la defensa, cuando ingresan y cuando egresan. Porque bueno, también doña Marielo, la directora del Centro Buen Pastor, nos decía, hay mujeres que cuando tienen la libertad me dicen, no me deja salir, no tengo a dónde ir. En ese sentido, doña Rosaura, ¿usted cree que sería importante generar una política para una atención integral de las mujeres que están precisamente en esas condiciones? ¿Y qué elementos tendría que tener una política en ese sentido? Sí, voy a tratar de responder a su pregunta articulando algo que señalaba doña Olga Marta. Decía un autor que las prisiones son la región más oscura y más transparente de una sociedad. Más oscura por todas las prácticas que oculta y que no son visibles a la ciudadanía, y más transparente porque a la vez refleja lo que es una sociedad. En el caso del Centro Penitenciario El Buen Pastor,
estos patrones internos que señalaba doña Olga Marta en la forma en que se da el día a día de las privadas de libertad, permiten visibilizar muy claramente la reproducción del sistema patriarcal que tenemos en nuestra sociedad, porque no es lo mismo los trabajos que se le asignan a las mujeres dentro de prisiones a los que se le asignan a los varones dentro de prisiones. No es lo mismo la educación que se les permite escasa a las mujeres en prisiones que la que se le brinda a los hombres. Entonces, por ahí una política pública con perspectiva de género tendría que partir de romper ese esquema patriarcal de nuestra sociedad a lo interno de las prisiones y tratar de, en los casos en donde es estrictamente necesario la prisionalización, más bien potenciar eso precisamente para romper patrones. Una vez que las mujeres cumplan las sanciones y vayan en libertad, pero para eso se requiere también el acompañamiento estatal. Como bien lo señalaba Cristina Mayordomo, una vez que las mujeres salen, precisamente se ven, o cualquier persona se ve simplemente expuesta nuevamente a las condiciones que le generaron. Claro, porque las condiciones que la hicieron delinquir no cambian, correcto, ni estando en el centro penitenciario ni al salir. No hay una respuesta en todo el proceso. Ni se le han dado los instrumentos para que ella logre cambiar esas condiciones. Y por otro lado, sin que esto signifique que el Estado vaya a prolongar de alguna manera, que también puede generarse la sanción mediante vigilancias una vez que ya se ha cumplido, hay una responsabilidad del Estado en la carencia que generó el delito por el cual fue condenada, en este caso la mujer. Y frente a esa responsabilidad, lo menos que podría hacer es, una vez que ha cumplido la sanción, dar un acompañamiento, y eso es fundamental, precisamente porque la mujer, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, va a salir con una educación, con un oficio, pero va a regresar a sus condiciones de precariedad, a ser jefa de hogar, a no poder, porque además la sociedad le pide un certificado de delincuencia y ya tiene su hoja de delincuencia exacto manchada, entonces no va a poder desarrollar esas destrezas. El Estado debe brindar un acompañamiento en ese sentido que en este momento no existe. Y además, yo agregaría que no cuando sale de prisión, sino que desde antes, desde antes de que haya cometido el delito, claro, porque son mujeres solas, que viven en precarios, que no tienen lugar en donde vivir adecuado, viven en ranchos, entonces hay que comenzar ahí, porque ahí están los hijos de ellos. Se necesita todo una política que vaya con prevención desde que nacen esos niños. Además son mujeres que no tienen 1 o 2 hijos, sino que tienen 5 o 6 y de diferentes hombres, ¿verdad? Entonces, es un desorden que hay que acompañarlas y capacitarlas para que tengan otra visión y tengan herramientas, pero desde antes de que cometan el delito, no, bueno, por supuesto que durante y después, pero sí, lo ideal sería que la respuesta institucional y que el Estado tenga condiciones y políticas de prevención para que ninguna mujer tenga que verse en la condición, ¿verdad?, de ingresar. Porque, bueno, un poco también el estereotipo que se maneja es que, bueno, es que si fue a dar a la cárcel es porque es una delincuente. Si en la discusión sobre la reforma del 77 bis del ingreso de drogas a centros penales, alguna gente ha dicho que es un poco de alcahuetería porque nadie las obliga a que lleven droga a los centros penales cuando efectivamente sabemos que son mujeres que están en condiciones de violencia intrafamiliar que no se rompe con que su pareja esté en el centro penal. En ese sentido, doña Rosaura, hay un proyecto de ley que ya fue dictaminado que también plantea algunas cosas, aunque no tiene perspectiva de género, porque en ese sentido no está ahí, pero sí abre la posibilidad, que es un poco lo que planteaba doña Cristina Mayordomo hace un rato, de ampliar el número de años en el que las mujeres
puedan tener ahí a sus hijos, que pasar de 3 a, creo que eran más o menos 6. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Bueno, yo desearía en primer lugar que no haya ningún niño en la cárcel. Claro, sí. No es el espacio para criar un niño, no es el espacio para que el niño tenga su primera infancia, o su infancia, o sus primeros recuerdos, o de manera que, digamos, la primera opción sería que en los casos donde la madre deba descontar algún tipo de sanción por alguna conducta punitiva que haya cometido, exista otra posibilidad de sanciones. Pero en aquellos casos donde definitivamente no sea posible y que deba haber algún nivel de prisionalización, pues sí, desvincular a un niño de su madre es imponer un castigo a alguien que no ha cometido un delito, que es al niño, precisamente porque se le está separando probablemente de su única vinculación o de su más cercana vinculación. Y eso es irrecuperable, ¿verdad? Entonces, en la mayor posibilidad de tiempo en condiciones adecuadas, porque no se trata de llevar un niño a la prisión, sino crear centros con condiciones diferentes para que el niño y la madre puedan desarrollarse en, digámoslo así, en las condiciones más similares posibles a que si estuviera en libertad, pues es bienvenido, pero repito, a nivel excepcional. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doña Olga Marta y doña Rosaura, por habernos acompañado hoy en el programa. Hoy hemos estado analizando un tema muy sensible, el tema de las mujeres en el sistema carcelario y las implicaciones que esto tiene para la sociedad costarricense. Muchísimas gracias por su participación y bueno, ahora vamos a darle el pase a Natalia. Así es, Marcela. Yo les voy a contar lo que vamos a conversar en el programa de la próxima semana, no sin antes también agradecer a las invitadas que sin duda nos dieron un excelente programa hoy en el que yo estoy segura de que muchos aprendimos y nos sensibilizamos bastante sobre el tema. La próxima semana todavía estamos en Mundial, entonces vamos a dedicarnos a analizar este tema desde adentro y desde atrás, diría yo, más allá de la euforia futbolística que tenemos en este momento, gracias al buen desempeño de nuestra selección nacional, que esperamos continúe aún dentro de 8 días. Vamos a dedicarnos a hablar sobre el negocio del fútbol y todo lo que hay detrás del Mundial de Fútbol de Brasil, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva un poco sociológica, así que esperamos que usted nos acompañe y que nos ayude a construir ese programa. Si quiere, desde hoy lo invitamos a nuestras redes sociales, a sugerirnos enfoques, preguntas, temas que a usted le gustaría que toquemos en ese programa de la próxima semana sobre el Mundial de Brasil 2014. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Les recuerdo, Sobre la Mesa UCR, así nos buscan en Facebook y en Twitter para que nos dejen también sus comentarios e impresiones sobre el programa de hoy. Muchísimas gracias, soy Natalia Rodríguez y los espero por aquí la próxima semana en Canal UCR.